Si eres un latino, un boliviano, un argentino, un peruano, cualquiera, y estás pensando en venirte a España, en emigrar o a cualquier parte de Europa y te preguntas cuánto dinero se necesita, qué necesitamos para poder emigrar, tranquilo que hoy aquí te vengo a contar todo o más o menos cuánto dinero necesitas para poder entrar a España. Cuando estamos planeando emigrar o cuando estamos planeando viajar a un país, pues una de las preguntas o la primera pregunta que se nos viene, pucha, ¿cuánto dinero nos va a salir todo? Para empezar, aquí vamos a tocar varios detalles sobre el pasaje de ida y vuelta, porque sí, chicos, hay que tener el pasaje de ida y vuelta. No podemos tener solo el de ida. ¿Por qué? Porque normalmente entramos de turistas, por así decirlo, porque para entrar como si no fueses turista necesitas una tarjeta de residencia o el NIE, pero seamos sinceros, chicos, casi nadie lo tiene eso, casi nadie tiene esas tarjetas. Entonces, pues se entra con el visado. En mi caso, en el caso de Bolivia, pues se entra con el visado, pero en caso de otros países como Perú, Argentina, Colombia, si no me equivoco también, y varios países de Latinoamérica que entran directamente con el pasaporte como tal, no necesitan de un visado. Contando eso, más o menos, a ver, el pasaje de ida y vuelta los voy a mostrar al final del video, en la computadora más o menos cuánto sale y todo eso, pero ahora vamos a tocar también unos temas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener el pasaje de ida y vuelta? ¿Por qué no solo el de ida? Si se supone que nos vamos a quedar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú al entrar a migración, al entrar en migración, pues te van a preguntar ¿a qué estás entrando? Y se supone que estamos entrando de turismo, y si estamos entrando de turismo tenemos que volver. Entonces, claro, en migración te preguntan, ¿tienes el pasaje de vuelta? Y pues tú tienes que decir, obvio, aquí está mi pasaje de vuelta, es para tal fecha, ¿no? Más que todo el pasaje de vuelta es eso. De eso no te tienes que preocupar mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces el pasaje es más barato comprarse de ida y vuelta que solo de ida. A veces de ida está un poco más caro. Depende en qué momento lo compras, en qué momento te compras el pasaje, ¿no? Y lo encuentras por ofertas y todo. Yo les voy a mostrar las ofertas llegando a Madrid, desde Latinoamérica hasta Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid es el aeropuerto más grande de aquí de España, si no me equivoco. Y claro, tiene más conexiones y por ende, pues es un poco más barato en ese sentido. Mientras que de Barcelona o de Valencia, en estos lados, al no tener muchas conexiones, pues es un poco más caro. Incluso buscando se puede encontrar más barato, o sea, obviamente, pero es para buscar. Aquí en España normalmente te piden, por ejemplo, si estás entrando 7 días, tienes que tener por día 100 euros, aproximadamente 100 euros para gastarte, porque supuestamente estás viniendo de turismo, chicos, estamos viniendo de turismo, entonces necesitamos esos 100 euros al día para gastar. O sea, si te quedas 7 días, pues necesitas 700 euros prácticamente, 100 euros por día. Ahí ya ustedes hagan sus cálculos más o menos de cuánto es su viaje. Ahora, lo mínimo sería como unos 7 días, chicos, para que los de migración se lo crean, por así decirlo. Porque claro, si yo voy y hago con 2 días de turismo, o sea, en 2 días no vas a poder hacer nada de turismo, pues tal vez no te crea, tal vez sí, tal vez no, pero es eso, chicos, lo normal sería unos 7 días. Chicos, hay algunos que también preguntan si se traen el dinero de su país y aquí lo pueden hacer cambiar o directamente tienen que traerse. Lo más recomendable, chicos, es traerse en dólares o en euros. Si puedes traerte en euros, pues mucho mejor, porque aquí ya se maneja el euro. Y si no, pues tráete en dólares. Ya aquí hay casas de cambios que te lo van a cambiar, sí, un poco menos, pero te lo cambia. Ahora, si te traes la moneda de tu país, pues, o sea, en mi caso de Bolivia, pues no hay casa de cambios que te cambien los bolivianos, por así decirlo. O no sé si habrá casas de cambios que te cambien los pesos argentinos o los peruanos, no sé. Entonces, eso, chicos, lo más recomendable es que se traigan el dinero de la moneda, o sea, en euros, no en la moneda de tu país. Chicos, ahora otra cosa que muchos se olvidan y que es importantísimo, muy importante, hasta podría decir lo más importante, es el hotel. Muchos se olvidan, o sea, muchos lo dejan, lo pasan por alto y claro, dicen como, no, yo me voy a quedar en su casa de un familiar, ¿para qué voy a pagar el hotel? Pero ¿qué pasa? En migración te pueden decir, ¿tienes tu hotel reservado? Y puedes decir sí y te dicen muéstrame. Y en algunas ocasiones incluso pueden llamar y comprobar en ese hotel si de verdad estás con tu reserva o no. Ahora, ¿cuánto vale el hotel, chicos? Yo les recomiendo que se vayan moviendo. Por ejemplo, si se quedan 7 días, no los 7 días en ese mismo hotel, sino en 2 días en Madrid, otros 2 días en Valencia, así como si de verdad estuvieses viniendo a conocer los lugares, chicos. ¿Cuánto vale el
el hotel. El hotel más o menos, uno barato, no hotel, no ves, sino un hostal, un alojamiento, te sale hasta 35 o 30 euros. Incluso los hostales más baratos en Barcelona puedes encontrar hasta con 15 o 20 euros. Eso ahí tú ya más o menos puedes ir buscándolo y variando, pero un aproximado es de 30 euros, chicos, 35 euros, ponte. Y eso sí o sí te recomiendo que te lo compres, por favor, no te olvides de eso, porque imagínate que no te esté creyendo que estás entrando el de migración, que no te esté creyendo que estás entrando más o menos así de turismo y te pregunte, ¿tienes los hoteles? Y tú le digas, no, lo voy a comprar recién. Pues eso ya no es creíble, chicos, ya, eso ya no te van a creer, porque claro, ya cuando eres un viajero frecuente sí que puedes hacer, pero cuando no, pues no. Otra cosa es la habitación. Claro, muchos llegan o llegamos y decimos, me voy a quedar con mi familiar o me voy a quedar... Sí, y está bien, a lo mejor tu familiar te recibe con una habitación o algún familiar, pero si en caso de que estés viniendo solo y no tengas a un familiar o alguien aquí, la habitación, te recomiendo, como tienes ahí el hostel reservado, te vayas y en vez de irte a pasear y disfrutar un poco y querer conocer todo, pues te vayas a buscar una habitación. La habitación normalmente en Madrid puede estar sus 350, 400 euros. En Valencia igual, sus 250, 300 euros mensual. Y claro, tú para agarrar una habitación, la mayoría de las personas te piden fianza. ¿Qué es la fianza? Que si la habitación vale 350, pues tienes que pagar un mes de fianza, que es otros 350. Entonces tendrías que tener unos 700 euros ahí. Y claro, eso algunos. Son raros las habitaciones que encuentras sin que te pidan una fianza o un mes de fianza o 2 meses. Pues eso hay que buscarlo bien. Si es un conocido o alguien, pues sí, normalmente te sabe dar así normal, como que ya, no pasa nada. Pero si es un desconocido, pues eso es un poco complicado. Y eso, chicos, tener en cuenta siempre eso, de que mínimo para un mes de alquiler o 2 meses. Los 600 euros ahí, o 700 mejor. Y claro, yo sé que es complicadísimo poder conseguir esa cantidad de dinero estando en nuestros países. Obviamente es un poco complicado. Ahora, hay personas que vienen sin ningún mango, por así decirlo, o sea, sin nada, sin ni 10 euros en el bolsillo. Yo conozco gente que vino sin nada, o sea, solo compró el pasaje e incluso no reservó ni los hoteles ni nada y pudo entrar normal. Claro, a mí me preguntaron de todo, de dónde está mi hotel y qué es que lo otro, qué lugares voy a conocer. Y eso es otra cosa, chicos, que tienen que hacerse una guía, como un tour, más o menos qué lugares vas a conocer, porque te pueden llegar a preguntar qué vas a conocer y no le vas a decir, voy a conocer la playa en Madrid. Madrid no tiene playa, entonces ahí ya estás acabado. Entonces tienes que ver más o menos qué lugares supuestamente vas a ir a conocer y todo eso. Hay personas que vienen así sin nada y logran pasar, y ahora también. Y hay personas que sí vienen todo preparadito, igual pasan, y hay algunas que no. O sea, depende mucho de la suerte también, chicos. O sea, hay que tener suerte. Bueno, chicos, ya hablamos sobre el hotel, de cuánto más o menos te puede costar, unos 35 a 40 euros por día. Ya hablamos de cuánto dinero hay que traer de respecto a los días. Si te quedas 7 días, pues 700, si te quedas 8, 800 y así sucesivamente. Es 100 euros por día. Ya hablamos también pues unos 250 euros para tu comida y para todo, si en caso no empiezas a trabajar desde el primer día, porque muchos no empiezan a trabajar desde ya. El alquiler de la habitación, ya hablamos sobre la habitación, que está a unos 250, 300 euros, pues tienes que tener los 250 y los 250 más que se paga de fianza, ¿no? Pues ahora vamos a ver el tema de los vuelos, a cuánto está los vuelos desde diferentes países de Latinoamérica. Aquí viendo un poquito en la computadora hemos buscado de diferentes países. Por ejemplo, desde Bolivia está el más barato, se podría decir, 635 euros, 600, 700 euros solo ida. Entonces tenemos que tener ida y vuelta, pues deberíamos tener más o menos unos 1400 euros ahí el pasaje. Desde Lima, Perú, desde Perú unos 500 euros, 550 euros. Entonces si es ida y vuelta, pues lo mismo, tendremos que duplicarlo a unos 1000. Después desde Argentina igual unos 700, 800 euros. Sí, 700 euros, ponte, un aprox. Entonces igual 1200 tendríamos que tener. De Chile, pues saliendo desde Chile unos 600 euros,
pues igual 1200 euros y tendríamos que tener. Pues nada chicos, estos son más o menos los precios del pasaje desde Latinoamérica hasta España. Pues varía la temporada, varía, si es en temporada alta pues a lo mejor te sale un poco más caro, si es en temporada baja un poco más barato. Pues eso cada uno tendríamos que buscarlos. Puedes usar diferentes aplicaciones como Skyscanner, también puedes usar Kayak, también puedes usar Triamt, o sea hay diferentes, o simplemente te entras a Google y buscas pasaje de tal lugar a tal lugar y pues te sale ahí varias opciones y tú vas revisando la opción que más te convenga. Pues nada chicos, hacemos un recálculo de cuánto más o menos necesitamos. En el pasaje de ida y vuelta pues necesitamos un aproximado de 1200 o 1400 euros en el pasaje, solo en el pasaje, y después tenemos que demostrar el dinero de cuántos días nos estamos quedando. Si nos estamos quedando pues 7 días, vamos a hacer que son 7 días, ahí tenemos que tener otros 700 euros. En total vamos sumando eso, serían 2100 euros ahí solo en el pasaje. Y después el hotel chicos, 40 euros por día, vamos a calcularlo, si son 7 días pues estaríamos hablando de unos 280 o 300 euros, pongámonos unos 300 euros en el hotel, solo en el hotel. Entonces ahí ya teníamos los 2100 del pasaje y lo que tenemos que demostrar, más 300 pues serían unos 2400 euros aproximadamente debemos tener. Lo de la habitación y lo de la comida no lo voy a contar porque supuestamente esos 700 o 800 euros que tú te traigas para demostrar que estás de visita esos días que te vas a quedar, pues supuestamente esos lo vamos a invertir en lo que es la habitación y todo eso. ¿Qué te digo? Más o menos unos 3000 o 4000 euros pues te costaría llegar aquí a España desde alguno de estos países que no necesitan el visado. Ahora, si tu país necesita el visado y necesitas contratar un tramitador estas agencias y todo, pues ya te saldrá un poquito más caro. Esto chicos, esto pues si lo haces tú mismo, o sea, si tú mismo te buscas, si tú mismo te compras, si tú mismo haces todo, ¿no ve? Pero si haces con una agencia, pues obviamente la agencia ya te va a pedir un poco más de dinero ahí, no sé, ahí te gastarás unos 5000 o algo, pero más o menos aproximadamente es eso lo que tú necesitas para poder emigrar aquí a España. Ahora que sabemos cuánto dinero necesitamos aproximadamente para llegar aquí a España, pues déjame en los comentarios si aún así estás animado a venirte, y no te olvides de ver nuestro último video que habíamos sacado un poquito más antes y de cuánto se gana aquí en España, para ver si de verdad vale la pena gastarse ese dinero en emigrar aquí o pues es mejor quedarse en casa nomás. Yo les digo que vale la pena, la verdad. Pues nada chicos, nos vemos en un siguiente vídeo, suscríbanse, dale like y activa la campanita y nada más chicos, nos vemos en un siguiente vídeo, chao chao.